¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal de su grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el que, como su nombre lo indica, tratamos de divulgar entre nuestra gente, de la manera más sencilla, y sin ningún tipo de lucro, ideología política o dogmática, aquellos temas que consideramos que han sido importantes en nuestro devenir histórico y que todos los culiacanenses debiéramos saber, porque ello forma parte de nuestro patrimonio cultural, el cual no está hecho solo de las piedras y huesos de nuestros antepasados, sino que lo constituyen todos los aspectos del pasado y del presente que pertenecen al conjunto de la sociedad en que vivimos, y que consideramos valiosos, por lo que merecen la pena ser disfrutados también por las futuras generaciones. Nuestro patrimonio cultural también incluye todos los lugares, objetos, costumbres y momentos que tienen un significado importante para nosotros. Una parte de este patrimonio es tangible, como los edificios, paisajes, sitios arqueológicos, estructuras industriales, etc. Mientras que otra parte tiene un carácter intangible, como nuestra lengua, el arte, la música o nuestras creencias religiosas. Por lo tanto, nuestro patrimonio cultural no está hecho solo de cosas viejas, sino que muchas cosas, lugares o incluso costumbres nuevas forman parte de él. Las personas que nos ha legado su saber hacer son los mejores ejemplos de lo que podemos hacer y en lo que podemos llegar a convertirnos. Esta comprensión de nuestro patrimonio puede ayudarnos también a explicarle a los demás quiénes somos. Como ven, merece la pena conocer y comprender bien nuestro patrimonio cultural y poner todo el esfuerzo que sea necesario para conservarlo, ya que este constituye un referente para una sociedad estable, que es consciente de dónde viene y a dónde puede llegar. Mientras tanto, los invitamos a que disfrutes con la narración de la segunda parte sobre la vida de Jorge Carmona, un singular personaje culichi del siglo XIX, hijo de Manuel Carmona, Caramocha. Así que sin más que decir vamos al intro y al video. El hijo de Caramocha, segunda parte. ¿Quién ha matado a mi padre, señor cura? ¿Quién? La baraja, esa Biblia de Lucifer. Con aquella lógica aplastante del cura, el niño se quedó mudo. Aquel dolor tajante le secó las lágrimas y no lo dejó pronunciar palabra. Después, en la soledad, dio escape a sus sollozos comprimidos dentro del pecho. El hijo de Caramocha, huérfano y pobre, se acogió al cuidado de una tía suya, a quien cariñosamente llamaban Doña Pina, y de su tío segundo, Don José Amarillas, persona muy conocida en Culiacán como famoso platero y hábil joyero. Meses después, vemos al muchacho haciendo sus primeras correrías, en compañía de una pandilla de chiquillos, corretea por las riberas de los ríos. Trepa a los copudos mangos y altos zapotes de las huertas. Se divierte arrojando lajas a corriente del río. Sube a la torre de la iglesia a repicar las campanas y desde ahí contemplar el horizonte en la planicie del valle. Luego, cansado y hambriento, regresaba a la casa de sus parientes para recibir estoico malos tratos, injurias y golpes, y continuar con su oficio de cargar al burro con las botas de cuero para subir el agua del río Humaya. Jorge siempre usó su nombre a secas, omitiendo de La Paz. El caso es que no soportó más la tutela familiar y fue a vivir como monaguillo, bajo la protección del cura, don Miguel Espinosa de los Monteros. Ahí su vida tampoco fue muy placentera que digamos, porque doña Ignacia Buelna, mujer sumamente obesa y corajuda, prima del señor cura, era quien se encargaba de todos los quehaceres domésticos y jamás trató con bondad al muchacho, al contrario a cada rato y por cualquier cosa le restregaba. Tenías que ser hijo de Caramocha, ya se ve, de tal palo tal astilla. Y como Jorge replicara algo, la vieja colérica seguía aludiendo a su padre. Bien dice el proverbio, quien a hierro mata a hierro muere.
Y una vez que agarraba vuelo no paraba, le seguía con sus rezongos y maldiciones, gritándole al espantado monaguillo. Recuerda, muchacho mustio, que los pecados de los padres pasan a los descendientes hasta la tercera generación. Así transcurrió la infancia de Jorge, amargada por la iracundia de las gentes. Aquellas que en la iglesia pregonaban la piedad y el amor y que de huérfano no encontró en ninguna de ellas. De hecho, su pecho ya solo albergaba el rencor por las injusticias humanas. Pero aún así amaba su terruño. Sí, amaba aquella tierra rojiza que le quemaba los pies descalzos. Le encantaba admirar desde la torre de la iglesia los magníficos crepúsculos, y miraba y estudiaba con cuidado la bondad en el rostro austero de los fieles cristianos. Y fue entonces que concluyó que siendo sumiso a los mandatos del clérigo podía vivir bien. Sus conclusiones eran: las gentes de iglesia tendrán todas las faltas que se quiera, pero nadie podrá negarles la cualidad positiva de saber vivir. Desde el cura más humilde hasta el obispo más encopetado, saben conducirse, insinuarse y darse a querer con sus maneras simples, irresistibles con el mundo. En aquella época, para poder triunfar, el hombre tenía que seguir el camino eclesiástico. Y así le pasó a Jorge, quien aun a sabiendas de que no tenía vocación, se acogió a la querencia del curato. Allí, en aquella atmósfera eclesiástica, aprendió los primeros rudimentos de enseñanza y su inteligencia adquirió la elasticidad para adaptarse, lo mismo a la tragedia que a la comedia, a la pequeña intriga o al tenebroso drama, concluyendo finalmente y por voluntad propia, convertirse en el sumiso monaguillo. Así la pasó mejor. Tiempo después, el clérigo Espinosa de los Monteros tuvo que dejar el curato de la villa de San Miguel de Culiacán, al ser trasladado al Real de Bacubirito. Entonces se hizo cargo de la parroquia un cura de apellido Valdivia. Un cura de cuerpo obeso y chaparrón, prieto de color y cabello entrecano y calvo, era de cara redonda y ojos saltones, manos regordetas con ademanes pausados. Jorge, quien fue recibido como herencia de su antecesor, dijo sobre este religioso lo siguiente: por el ojo de la llave, yo miraba al párroco Valdivia cuando llegaban a visitarle las damas más ricachonas y guapas de Culiacán. Las recibía con finura y gracejo, departiendo con la estirada mamá en voz queda y bien modulada o tirando de las encarnadas orejitas a la linda polla, soltando un chiste que les hacía reír o una frase elocuente y eclesiástica que las hacía ponerse serias. Sí, el muchacho ya estaba más que amoldado a la vida cómoda de la iglesia. Pero cierto día, a instancias de su amigo don José Retes, vecino pudiente de la villa de Mocorito, el cura Valdivia se dispuso a dirigirse a aquel lugar, con el fin de bendecir una capilla privada que aquel había construido. A temprana hora el cura le ordenó a Jorge que le ensillara la yegua que solía montar en sus constantes viajes. El animal era de color alazán y de poca alzada, pero mañoso, pajarero y asustadizo. Y todavía no se borraban del cielo los últimos luceros, cuando tomaron por la calle Real. Pues ahí iban el cura en la yegua, seguido por el monaguillo en una mula, y al llegar a las orillas del río Culiacán, salieron algunos perros a ladrarles, y la yegua del cura, asustada, echó a correr por toda la calle empedrada tirando coces a los canes. El clérigo no era mal jinete, pero sucedió que la silla, flojamente cinchada, se deslizó por las ancas y arrastró en su caída al padre. La caída le quebró el pescuezo dejándolo muerto en el mismo instante. Al llegar a los oídos de la señora Buelna lo sucedido, dejó lo que estaba haciendo y salió corriendo hacia el lugar. Cuando llegó y vio muerto al religioso, sus agudos alaridos y lloriqueos despertaron asustados a los vecinos. La vieja, inconsolable, acusaba al espantado monaguillo de la muerte del párroco diciendo: este muchacho no cinchó bien la yegua, sin duda, por maldad. Jorge fue conducido por los alguaciles ante la severa justicia. El alcalde, hombre maduro, ceremonioso, inexpresivo, le preguntó: ¿quién mató al señor cura? La yegua, su señoría. Este maldito y pajarero animal tiene la maña de inflar la barriga para que no le apriete la cincha, y ese fue el motivo de la caída del padrecito, que Dios tenga en su santa gloria. 1000 apuros pasó para probar su inocencia. Las más altas autoridades judiciales le llamaron a declarar. Se recurrió a la confesión y al temor a Dios para que se declarara culpable, pero el muchacho siempre firme decía la verdad. Y hasta el obispo intervino y se convenció que había sido un lamentable accidente. Se le dejó libre,
después de haber sufrido prisión en la cárcel nacional y privaciones sin fin. Ahí supo que la justicia no tiene nada de protección y de bondad para los hombres, sino que es despiadada y cruel para los humildes. El sucesor en el curato fue entonces don René Gagiola, un sonorense joven, alto, gallardo de apostura, camorrista, mujeriego y hombre de pelo en pecho, de quien de su valor y hercúlea fuerza se contaban muchas anécdotas. Jorge siguió con el nuevo cura en sus menesteres de acólito. Este nuevo cura lucía ufano el blanquísimo sobrepelliz sobre la opa escarlata y gustaba de su indumentaria con mangas de encaje, regalo de doña Leonardita Izábal, rica dama de Culiacán. Nadie como él para abrillantar el cáliz, los platillos petitorios, las vinajeras de cristal, los candeleros, sonar la campanita de plata, cambiar de atril los misales, ceñir al sacerdote los cíngulos, arreglas las albás guardapolvos, corporales, manotejos y demás utensilios de ritual. Este religioso de nombre, don René Gagiola, puso empeño en enseñarle a Jorge las primeras letras, quien pronto demostró inteligencia y facilidad para aprender los latines, las reglas gramaticales, el epítome de la Sagrada Escritura y los rituales. A temprana edad empezaron a despertar sus fantasías eróticas. Educado en la hipócrita disciplina seminarista, aprendió a no levantar los ojos, pero de reojo lo veía todo, las pantorrillas de una beata hincada, o tras la mantilla, los brazos y el pecho turgente de alguna mozuela piadosa. Perplejo contemplaba Jorge la hermosura de la imagen colocada en un retablo de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, donada por su señoría ilustrísima el doctor don Lázaro de la Garza y Ballesteros, y debida al famoso escultor Terrazas. Al helado miraba la hermosa imagen que tiene bajo sus plantas el mundo, sobre el cual está enroscada la serpiente del pecado original, repitiendo, al parecer, la tentadora provocación: si comiereis de este fruto seréis como los dioses. Y Jorge, capense del Seminario Nacional y Tridentino de Sonora, que funcionaba en Culiacán, dejó por la paz las obras clásicas y se entregó a la lectura de las fábulas de Pedro. Un día se dio cuenta que no todo es la plácida vida de la sacristía, pues escuchó cómo el coronel Vega, que jugaba a la malilla con el señor cura, le decía: en política no hay más de dos opiniones, la del que está abajo y grita contra el que está arriba y la del que está arriba y aplasta al de abajo. Pues sí, replicó el cura colérico, para mí tan pícaro es don Antonio López de Santa Anna como don Mariano Paredes y Arrillaga. No puede ser igual, Santa Anna protege la religión, argumentó el coronel Vega. La religión católica, he descubierto, que es la más poética y teatral de las religiones, y los ministros de ella, tenemos que ser excelentes actores. No vaya a oírle a usted el vicerrector, don Pedro Loza y Pardavé, dijo el robusto militar. No temo, contestó el cura, es evidente que su dogma fue revelado, y sus ritos son los más hermosos, pero esa misma belleza plástica que tiene su culto, contribuye a paganizar a sus sacerdotes. Y después materialista el eclesiástico preguntó: ¿qué es lo que admira la multitud en nuestras suntuosas catedrales? Los altares cuajados de luces y resplandecientes imágenes, terminó el cura como si estuviera en el púlpito, la voz sonora del órgano, las casullas cintilando en dorados florones y el aroma del incienso. Sí, tiene razón, señor cura, pero considere que también hay fe y creencias. Suprime el aparato, y el culto y las creencias se desplomarán como castillos de naipes. El vulgo es como Messier Houdin, que pedía la bata de noche para oír mejor la música. Estas discusiones eran frecuentes y Jorge experimentó gran asombro al descubrir que todo era una comedia. Por otra parte, este canónigo fue el mejor instructor de Jorge en sus habilidades sobre los diferentes juegos de naipes. En diciembre de 1845, el cura Gagiola le ganó al coronel Vega, en el juego de brisca, cerca de 8,000 pesos, que al día siguiente distribuyó entre los necesitados. Jorge llegó a la pubertad acicateado por los morbosos consejos de don Paulino, el zorro y viejo sacristán, admirado por las beatas que infestaban la parroquia y mimado por las cocineras del curato. Glotón, saboreaba cotidianamente el espumoso chocolate y los sabrosos molletes. Hurtaba de cuando en cuando los turrones, las puchas y mermeladas que calmaban la gula del señor cura. Cierta noche, sigilosamente penetró el acólito al dormitorio de las domésticas. Una mujerona serrana, velluda y blanca, lo inició en los deleites de la carne. Y como se le advirtiera que aquello era un grave pecado,
contrito se disculpó con fuertes y repetidos golpes de pecho y penitencias, para después reincidir, más fogoso que antes, en los brazos de la pícara figonera. Por este tiempo Carmona era de estatura mediana, cara llena, tez relumbrosa, con un ligero bozo sobre el labio superior, cabello negro y rizado. Vestía una blusa, pantalones de trabuco con bolsas de orejas de perro, zapatos de cuero de becerro y un sombrero de fieltro negro, mitad eclesiástico y mitad seglar por su alta copa y anchas alas. Era asiduo concurrente a las pastorelas famosas, organizadas por la familia Urrea, donde se rió de la flojera de Bato, admiró las ingenuidades de Gila y acompañó en el coro a los pastores. Entre risas alegres, comió buñuelos, enamoró a las muchachas quinceañeras y bulliciosas de senos incipientes, de piel tersa, tirante y lustrosa, que mitad libres por el escote y mitad oprimidos, se filtraban por las tenues gasas de las indumentarias costeñas. En ocasiones gustaba con amables compañías femeninas de la virulenta farándula. La ciudad de Culiacán se encontraba, en materia de teatro, a la altura de la coronada Villa de Madrid en el siglo de oro de las letras castellanas. En el Corral del Príncipe y en el Corral de la Cruz pusieron en escena las más notables obras dramáticas de la literatura española y hasta el mismo rey Felipe IV, que hacía coplas y comedias, le llevó los frutos de su ingenio al endeble tablado de aquellos teatros elementales y rudimentarios. Las funciones eran de tarde. El escenario no tenía bastidores ni bambalinas, con lo que dicho queda que las decoraciones estaban reducidas a la más mínima expresión. Un árbol significaba un jardín, una tumba un cementerio, y cuando se necesitaban más detalles se suplían con un letrero colocado en un telón blanco: Sevilla. Una calle. Es de noche. Por eso los poetas de este tiempo cambian con tanta facilidad de decoración, ya que solo cambian de letrero. El nacimiento del teatro tuvo ese ambiente pastoril, pagano y religioso. Es orgullo de nuestros abuelos hablar de estos teatros antiguos de Culiacán o del patio de la Casa de Gobierno, donde tal vez escucharon la voz de algún cantante italiano o vieron alarmados las piernas de Concha Méndez, con sus medias de seda negra. Al acercarse las fiestas de Navidad en el curato todo era bullicio y animación. El cura Gagiola, para atraer concurrencia femenina, puso altarcitos de Nochebuena, verdaderas obras maestras de pastoril miniatura. Después del rosario, que recitaba el padre don Simón Ortiz, se servían en el comedor refrescos y pastelillos, vinos generosos y chocolates. De esas posadas Jorge tendría los más gratos recuerdos, si no fuera porque ellas dieron origen a una tragedia. Resulta que entre las damas culiacanenses, solía admirar los retablos de aquellas posadas la bellísima señora, doña Beatriz Almada de Zazueta, dama bien nacida de legítimo matrimonio, encastada con las más antiguas y nobles familias del lugar. Doña Beatriz era bella, de formas modeladas como las de una estatua griega, su pelo sedoso café oscuro con bruñidos color de miel, boca grande y sensual, ojos arcos y rasgados, y tal la blancura de su piel, que parecía que había nevado sobre su cuerpo. Tenía doña Beatriz apenas los 20 años de edad, y ya había perdido, desde la primera vez que estuvo encinta, los dones de la fecundidad. La familia de esta dama pecadora conserva aún la fama de sus bellas mujeres, como una afirmación de aquel juicio: son las hijas de españoles nacidas en esta villa comúnmente hermosas. Su árbol genealógico dio frutos de santidad y buenos, pero también de discordia y malos como la manzana de nuestro padre Adán. Jorge, monaguillo astuto, una tarde descubrió que su patrón gozaba de las mieles de doña Beatriz. Pues indiscreto y morboso, escondido tras de una imagen escuchó el susurro de una confesión. Sí, encanto, te espero en el curato al anochecer. No subas tanto la voz, te van a oír, decía la mujer con la cara cubierta por un tápalo. Dime que si vas, insistía el cura. Estoy temblando de miedo, tengo miedo a mi marido, Hábilmente se ingeniaba para sorprender los fugaces coloquios y los secretos de aquel romance ajeno. Terminadas las fiestas de Navidad, y antes de los primeros días del año 51, una tarde el padre Gagiola le dio a Jorge una carta para la señora Zazueta, ordenándole que se la entregara a ella en propia mano. Cuidado con una torpeza, ¿entiendes? Jorge se fue derecho a la residencia de la dama, cuyo marido tenía la fama de ser una fiera. Llamó tímidamente a la puerta. Casi al momento abrió una criadita bastante agraciada, que de inmediato lo condujo al amplio patio, en cuyo centro había una fuente con un grifo de mármol que arrojaba chorros de agua cristalina. No bien se alejó la sirvienta, cuando se presentó delante de él, el marido de doña Beatriz,
un hombrazo, de faz carnosa y barbuda, quien le preguntó con voz altanera: ¿qué es lo que quieres? El muchacho, desconcertado y temeroso, no sabía qué decir. Él, antes tan de lengua suelta, esta vez la sintió hecha de plomo, y sus piernas comenzaron a temblar. Por fin, viendo que no había escapatoria y deseoso de salir cuanto antes del atolladero, entregó la misiva disponiéndose a huir. Pero el bruto lo había cogido de la mano, y arrastrándolo se encerró con él en un cuarto, donde estaban las sillas de montar. Allí leyó la carta muy despacio, la volvió a leer, y a medida que la leía, manchas lívidas aparecían en su siniestra fisonomía. Luego, cogiendo un chicote de esos que llaman uña de gato, le dio una pela furibunda al monaguillo, que ya no sentía tanto lo recio, sino lo tupido, hasta que por fin, sus gritos dieron tregua a los azotes. Salió de la inhospitalaria casa como alma que lleva el diablo, y no paró hasta llegar al curato, en donde refirió la historia de su desventura a don René. Mientras escuchaba la narración, el presbítero ni siquiera pestañeó, pero cuando se terminó, agarró fieramente al muchacho de los hombros y lo empujó hasta la puerta, en donde le gritó que no volviera, que no lo quería ver más. Jorge, sin saber qué hacer, vagó de un lugar para otro por las casas de algunos vecinos pudientes en busca de protección y asilo, pero en todas partes le negaron ayuda, acusándolo de haber calumniado al señor cura. Las beatas se santiguaban al verlo, llamándole el ingrato y malvado hijo de Caramocha. Doña Josefa Dávila, ama del cura, quien hacía las veces de madre para el huérfano, le dio un consejo, y como el que da el consejo da el dinero, también le dio 15 pesos, con el fin de que comprara un cajón de mercillero y saliera por primera vez a correr el mundo. Esto sucedió en los primeros días del año de 1851, llamado también el año del cólera. Con nostalgia dejó en la distancia la postal de su pueblo. Sobre sus hombros llevaba la tienda portátil de bisutería y su cantimplora repleta de agua cristalina. En la víbora, cinturón de baqueta, ocultaba algunos reales, cuartillas y medios, y en la faltriquera, un puñal para defenderse de los salteadores que entonces infestaban los caminos. Emocionado abandonó los solares del nativo terruño. La vida lo había hecho malo, y ya tenía el valor para defender su vida con cualquiera, en las soledades campiranas por donde lo llevara su destino.